Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y vamos a hablar de un tema de actualidad muy importante y muy preocupante, que es el coronavirus y su posible impacto económico y en bolsa. Antes que nada, decir que esta situación es muy grave, incluso la Organización Mundial de la Salud acaba de comentar que hay un riesgo de pandemia global y espero que las autoridades y los científicos estén coordinados y puedan encontrar la cura al virus lo antes posible. Al menos en Europa, hasta hace poco parece que no se ha dado demasiada importancia a este virus, ya que se veía como algo únicamente que ocurría en China y que quedaba muy lejos de nuestras fronteras. Lo cual es algo que a mí me sorprende bastante porque, por sentido común, si China tiene 1.500 millones de personas y, como sabemos, este virus tarda cierto tiempo en desarrollarse o en poder ser diagnosticado y además incluso algunos pacientes parece que son asintomáticos, lo más probable es que ocurra lo que está ocurriendo, que el virus se ha expandido más allá de sus fronteras y que, por ejemplo, ya está en Europa. Sé que hay mucha gente que con razón dice que la gripe mata a muchas más personas cada año, pero lo cierto es que esto es un nuevo virus que desconocemos completamente y que poder tratarlo puede tardar bastante tiempo, ya que, según he escuchado esta mañana, decía un científico que al menos tardarían tres meses, y quizás eso es el mejor de los casos, en encontrar una vacuna efectiva para erradicar este virus. Como podéis ver en las imágenes, el virus ya es una preocupación global, especialmente desde los últimos casos que se han visto en Europa, y es probable que la situación probablemente empeore antes de que empiece a mejorar. Vemos que China y Corea del Sur son los dos países más afectados, seguidos por Italia e Irán en número de casos, pero la mortalidad está afectando principalmente a China, obviamente, y en menor medida a Irán, Corea del Sur e Italia. Pero el caso de Italia es muy sorprendente porque desde el jueves que empezaron ya han muerto 7 personas y creo que ayer solo eran 3. Dicho esto, obviamente yo no sé qué va a pasar, no soy científico y simplemente espero que la cosa se resuelva lo antes posible. Pero lo que sí que puedo prever con cierto sentido común lo que va a ocurrir en el primer trimestre del año. Antes de empezar el análisis, me gustaría decirte que si estás invertido en bolsa, probablemente estés invirtiendo en el momento más arriesgado de los últimos 20 años. Así que, por favor, si estás invertido o si habías pensado en invertir, escucha con atención todo lo que voy a decir. Lo cierto es que la bolsa lleva un par de años actuando como si los riesgos que hay en la economía no fuesen importantes. De hecho, la bolsa prácticamente no ha tenido correcciones en los últimos 5 o 6 años, salvo una en diciembre del año pasado cuando la Fed anunció que iba a subir los tipos de interés, pero enseguida los mercados y Trump metió mucha presión al presidente de la Fed, del Banco Central Americano, y decidieron dar marcha atrás. De hecho, el jueves quedé con un amigo y estábamos comentando el hecho de que los mercados parecían no verse demasiado afectados para un riesgo como el que parece que el coronavirus va a suponer. Y es que la verdad es que los mercados están bastante mal acostumbrados, dadas las constantes inyecciones de los bancos centrales, así como los tipos ultra bajos que han permitido, digamos, crear esta burbuja que tenemos ahora en el mercado americano. Ten en cuenta que cuando los tipos de interés bajan, actúan como gasolina en el fuego y aceleran, digamos en este caso, el crecimiento de los activos de riesgo. En otro vídeo explicaré el concepto de tipos de interés y cómo afecta a la valoración de empresas, pero por ahora ten en cuenta pues, el siguiente ejemplo. Piensa que si las personas no pueden conseguir rentabilidad por sus ahorros en cuentas bancarias o en bonos, digamos que tienen poco riesgo, pues poco a poco se ven obligadas a asumir más riesgos, lo que suele traducirse en la gente invirtiendo en el mercado de valores y como hay tanta gente entrando al mercado, pues poco a poco las acciones se van encareciendo y como la rentabilidad es tan baja en los demás sitios o en los demás activos, pues hasta puede que se conformen con una baja rentabilidad, aunque estén tomando riesgos muy altos. Claro, mientras el mercado sube no hay problema, pero cuando las cosas se ponen mal, la gente lo nota. En mi opinión, el mercado americano lleva sobrevalorado un par de años y ha sido un poco como una burbuja que va flotando y se hace más grande y no encuentra nada que la haga estallar, hasta que en este caso ha llegado el coronavirus y parece que va a ser el detonante de una bajada bastante pronunciada en el mercado de valores. ¿Y por qué creo que está sobrevalorado? A continuación te voy a dar todas las razones por las que creo que el mercado americano está muy sobrevalorado. Empezamos. En 2019, el índice más importante, el Standard & Poor's 500, que recoge las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, subió nada más y nada menos que un 29%. Y te estarás planteando, hostia, eso está de puta madre y tal, ¿no? Está muy bien. Pero ¿será porque los beneficios crecieron de forma agresiva también? Sí, de forma agresiva. Crecieron
Exactamente, crecieron un 0,4%. ¿Qué significa esto? Que la bolsa ha crecido en el último año únicamente por tema especulativo. Es decir, los múltiplos se han expandido y la única razón por la que ha subido la bolsa es porque las expectativas de crecimiento futuro, los inversores pensaban que iban a ser muy buenas. Esto sin tener en cuenta el tema del coronavirus, ya probablemente era un gran problema y iba a haber una corrección igualmente. Pero dime tú a mí, ¿cómo van a conseguir ese crecimiento espectacular si los puertos en China llevan un mes prácticamente parados, teniendo en cuenta que China es la fábrica del mundo? Así pues, veamos qué puede pasar siguiendo un razonamiento simple. Las empresas no reciben su mercancía, con lo cual las empresas no pueden vender su mercancía. Como las empresas no pueden vender su mercancía, pero sí que tienen los mismos costes por salarios, con acreedores o cualquier tipo de gasto corriente, ¿qué ocurre? Pues que el beneficio de la empresa va a ser mucho más bajo o incluso puede que entren en pérdidas. Es decir, menos ventas, mismos costes, menor beneficio o pérdida. Y la verdad es que no entiendo cómo han podido tardar tanto los mercados en reaccionar. Veamos lo que dijo la empresa danesa Maersk, que es la primera naviera del mundo, sobre la situación que están viviendo en China. Estamos experimentando una presión enorme en los puertos chinos porque no hay suficientes trabajadores en los puertos para mover los contenedores, no hay suficientes conductores para mover los bienes y nadie los recibe en las fábricas o en los almacenes. Además comentaban que tienen muchos barcos parados en China porque han cancelado muchas cargas que tenían para mandar fuera de China en las últimas 2 semanas. Pero nada, tranquilo que no pasa nada, que Maersk solo mueve 12 millones de contenedores al día. Solo con esta noticia ya podemos ver cómo el primer trimestre de los resultados de las empresas va a ser horrible y me extraña que no hayan más profit warnings, me extraña que más empresas no estén anunciando que sus beneficios van a colapsar, pero bueno, ya lo veremos. Y el caso de Apple será bastante curioso. Todo está relacionado al final con las expectativas de crecimiento desorbitadas que tenían los inversores y, por ejemplo, podemos verlo también con el PEG ratio, que es el Price Earnings Growth Ratio. Es un ratio que pone en relación el PE ratio o el PER, que es el múltiplo que pagan los inversores por $1 o por €1 de beneficio de la empresa, con su crecimiento. Vemos en esta imagen que está al 1,8 y es nada más y nada menos que el ratio más alto desde 1986. Cuando el Price Earnings Growth Ratio es de más de 1, te dice que el mercado espera más crecimiento que lo que se está estimando, es decir, que están siendo muy optimistas, mucho más allá de lo que está estimado, o que ha habido una demanda excesiva por una acción que le ha hecho estar sobrevalorada. Como vemos, 1,8 es un 50% superior a la media y no se había visto desde hace más de 30 años. Y seguimos porque esto no acaba aquí. Ahora en imágenes veremos el Buffett Indicator, que relaciona la capitalización total del mercado, o sea, el valor bursátil de todas las empresas, en relación con el PIB del país. Como vemos, ya hemos superado el pico de la burbuja .com de 1999-2000 y nada más y nada menos el ratio está al nivel del 158%. Este ratio históricamente dice que si el ratio es superior a 115%, el mercado está muy sobrevalorado, con lo cual al 158% yo lo podría calificar de burbuja. De hecho, según el modelo que sigue este ratio, los rendimientos esperados o la rentabilidad esperada si tú inviertes a estos niveles es de nada más y nada menos que menos 3,3% para los próximos 8 años. A continuación vemos en la misma gráfica la curva del Producto Interior Bruto americano y el Wilshire 5000, que se trata de las 5.000 empresas más importantes de Estados Unidos. Como ves en la imagen, cuando el mercado estuvo sobrevalorado, como ves en las anteriores burbujas, la valoración total del mercado superó el Producto Interior Bruto americano. Y en este caso vemos que se ha disparado muy por encima de la línea del PIB, con lo cual lo normal es que retorne a la media. Hay muchísimos más indicadores para ver cómo este mercado está muy sobrevalorado. Por ejemplo, los dividendos están en mínimos históricos. Pero un análisis de lo que está ocurriendo en el mercado no podría acabarse sin ver lo que está haciendo el inversor más importante del mundo.
el señor Warren Buffett. Buffett obviamente no sale en la tele y dice que el mercado es una burbuja o que está muy sobrevalorado, porque primero, él está invertido y porque cualquier comentario que él haga puede desencadenar una reacción desmedida y entonces podría poner en peligro la situación de la bolsa. Pero dicho esto, vamos a fijarnos en lo que hace y no en lo que dice. Como ves, Berkshire, la empresa de Warren Buffett, ha ido incrementando su efectivo poco a poco. ¿Por qué? No porque Buffett diga que el efectivo es muy importante y es la mejor inversión, todo lo contrario, el efectivo siempre ha dicho que no sirve para nada. Pero claro, ¿qué haces cuando todo el mercado está súper caro? Pues nada, te toca esperar y ver si hay oportunidad de que el mercado baje y poder aprovecharlo. Él lo hizo en 1999 muy bien y también lo hizo en 2008. Para acabar, quiero decir que yo no estoy invertido y que si lo estuviera, obviamente, habría vendido ya. Pero en cualquier caso, lo que parece probable es que el mercado tiene que corregir y si corrige, yo esperaría que el mercado al menos bajase un 30%. Un 30% sería el mínimo que yo creo que el mercado debería bajar para que tuviese una valoración razonable, pero podría caer perfectamente hasta un 50%. Si tenemos en cuenta la gráfica del Wilshire, para que la valoración volviese a la línea verde del PIB, supondría un descenso del 30%, y si nos fijamos en el Buffett Indicator, podría bajar perfectamente un 50%. Y yo, si tuviese que tomar algún tipo de decisión, probablemente acumularía efectivo para aprovechar una posible bajada, quizá comprar oro o Bitcoin, y real estate o bienes inmobiliarios si encontrase oportunidades atractivas. Pero desde luego no me metería en bolsa ahora mismo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis encontrado la información útil y espero que la situación del coronavirus se resuelva por el bien de todos y que las cosas empiecen a mejorar. Y nunca os olvidéis invertir con sentido.